Bienvenidos amigos y amigas a temas actuales en salud. Y hoy quiero hablarles sobre cuál es el mejor examen para saber si una persona presenta COVID-19. Como sabemos, SARS-CoV-2 es un virus respiratorio de alta transmisibilidad que produce la enfermedad de COVID-19 y en este momento tiene al mundo en pandemia. Investigando me di cuenta que todo el mundo se pregunta qué deberíamos saber para decidir si una prueba diagnóstica es realmente efectiva. Y encontré que la prueba diagnóstica ideal debería ser fácil de realizar, reproducible en cualquier lugar, de bajo costo y muy segura, y dentro de las características operativas, sensibilidad y especificidad altas. ¿Qué es la especificidad? Pues la especificidad representa la probabilidad que un sujeto tenga un resultado negativo de una prueba diagnóstica, lo cual indica que no presenta la enfermedad, es decir, está sano. Por otra parte, la sensibilidad representa un resultado positivo, lo cual indica que el sujeto presenta la enfermedad o se encuentra contagiado de una enfermedad infecciosa. Entonces, sensibilidad es un cociente entre los verdaderos positivos sobre el total de enfermos, mientras especificidad es un cociente entre los verdaderos negativos sobre el total de pacientes sanos en la muestra analizada. Les presento el virus SARS-CoV-2. Un coronavirus que está formado por una membrana y en el centro su material genético, que es ARN de una sola cadena de aproximadamente 30 kilobases. Se transmite de persona a persona por contacto con gotas de saliva infectadas, inhaladas o en contacto con las mucosas, o por inhalación de partículas con virus suspendidas en el aire, lo que se llaman aerosoles, o por fomites, superficies que contienen al virus. Desde comienzo del año 2020 existen 3 pruebas para detectarlo. Las pruebas de antígenos, las pruebas de anticuerpos o serológicas y las pruebas moleculares o RT-PCR. Las pruebas para diagnóstico son las pruebas de antígeno, las pruebas RT-PCR, ambas se llaman pruebas directas. Las pruebas de antígeno son las más comunes, necesitan de personal entrenado para la toma de la muestra, la cual se realiza con hisopado nasofaríngeo y según la OMS se deben realizar para tamizaje. La definición de tamizaje según la OMS es el uso de una prueba sencilla en una población saludable para identificar a aquellos individuos que presentan una enfermedad pero todavía no presentan los síntomas. Estas pruebas de antígeno se pueden realizar en forma ambulatoria, en el consultorio médico o en el domicilio. Son fáciles de realizar y de relativo bajo costo. Ya existen en el mercado más de 80 pruebas de diferentes laboratorios con una variabilidad en el porcentaje de sensibilidad, por eso hay que tener cuidado al comprarlas. La prueba de antígeno está dirigida a detectar las proteínas virales como son la glicoproteína S espiga, la proteína M en membrana o la proteína E de envoltura. Las pruebas RT-PCR, denominadas reacción en cadena de polimerasa en tiempo real, también llamadas PCR cuantitativas, son un poco diferentes a la PCR con transcriptasa reversa. Producen una amplificación exponencial continua del material genético. Visualiza la progresión de la reacción y la detección es constante en tiempo real. Necesita una mínima cantidad de material genético en la muestra de estudio, tienen una especificidad y sensibilidad superior al 90% y es el gold estándar de las pruebas en este momento. Para detectar el virus, los científicos se valen de unas moléculas denominadas primers. Los primers son como unos pequeños trenecitos de detección y en cada vagón se encuentran los nucleósidos formados por una base nitrogenada y una ribosa. Los primers se unen a las tiras de ARN del virus SARS-CoV-2 neutralizadas previamente y activan la polimerasa y con la secuencia viral previamente conocida producen la amplificación exponencial y activación de unas moléculas de fluorescencia, entre ellas la cybergreen, en tiempo real, que es detectada por el fototermociclador y se reporta el estudio como positivo para la enfermedad. La prueba necesita de personal calificado para la toma de la muestra del hisopado nasofaríngeo. Debe ser analizado por personal especializado en un laboratorio. Necesita de equipos de detección de alta tecnología, pero a pesar de estas particularidades, ya hay laboratorios que están entregando reportes en 30 minutos después de haber recibido la muestra. Esta es una publicación de agosto de 2020 en Cochrane Library,
una de las bibliotecas más prestigiosas especializadas a nivel mundial y cuyo título es Pruebas de antígenos y moleculares en el lugar de atención para el diagnóstico de la infección por SARS-CoV-2. Analizan en forma de metaanálisis 22 estudios serios a nivel mundial y reportan tanto la sensibilidad como especificidad de las pruebas de antígenos y las pruebas de RT-PCR. En este cuadro les muestro tanto la sensibilidad de las pruebas, donde se observa una mayor sensibilidad para la prueba de RT-PCR y una especificidad altísima para ambas pruebas. Las pruebas de anticuerpos se realizan tomando una muestra de sangre del sujeto en estudio. Consisten en detectar la respuesta inmune. Es una detección indirecta. No detectamos el virus, sino que ponemos de manifiesto la respuesta inmune por la presencia de inmunoglobulinas. Los anticuerpos o inmunoglobulinas pueden tardar varios días o semanas en desarrollarse después de tener una infección y pueden permanecer en la sangre por varias semanas o más después de la recuperación. Debido a esto, las pruebas de anticuerpos no deben ser usadas para diagnosticar una infección activa por coronavirus. Las pruebas serológicas para realizar la detección utilizan técnicas de ensayo inmunológico, entre ellas ELISA, ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas, CLIA, ensayo por inmunoquimioluminiscencia, LFIA, los inmunoensayos de flujo lateral o inmunocromáticos y FIA, los inmunoensayos de fluorescencia. Todas estas pruebas con una fiabilidad adecuada, pero las mejores son ELISA y CLIA debido a su mayor sensibilidad y especificidad. Con respecto a las pruebas de anticuerpos, se publicó en el British Medical Journal de este año un estudio denominado Pruebas de anticuerpos para SARS-CoV-2, en el que los autores evalúan la sensibilidad y especificidad de las diferentes inmunoglobulinas con respecto al tiempo. Llama la atención que incluyeron la inmunoglobulina A, que es otro anticuerpo que tiene un papel predominante en las secreciones mucosas y respiratorias. En este sentido, ya existen test para detectar inmunoglobulina A que parecen tener una mayor sensibilidad que las pruebas para inmunoglobulina M o G. Entonces, después de analizar los diferentes tipos de estudios que existen, la pregunta que nos surge es, ¿cómo interpretar los diferentes resultados? Para entender de una mejor manera las diferentes pruebas, voy a utilizar la siguiente gráfica en la que se observa el comportamiento clínico del virus SARS-CoV-2, que presenta una etapa presintomática mayor a la de los demás virus respiratorios, aproximadamente 2 semanas. Se ven las diferentes curvas. En color azul, la PCR de hisopado nasofaringeo, rojo, PCR de aislamiento viral del tracto respiratorio, lila, PCR lavado broncoalveolar y esputo, y amarillo, PCR en heces, las cuales aumentan sus probabilidades de ser positivas cuando se acerca el inicio de los síntomas y permanecen positivas hasta 3 semanas después. También se puede observar la aparición de anticuerpos hacia finales de la segunda semana, en las curvas de color morado IgM y en color verde IgG, que permanece por mayor tiempo positiva. También se observa hacia la 4ª semana que la PCR puede empezar a ser negativa. Entonces los resultados de la prueba RT-PCR pueden ser positivos y entonces lo más probable es que tengas el virus. Por lo tanto, se recomienda quedarse en casa, evitar el contacto con otras personas y tomar precauciones para reducir el riesgo de transmisión de la enfermedad. Si el resultado es negativo, lo más probable es que no estés infectado en el momento en que se realizó la muestra. Esto no quiere decir que no hayas podido estar infectado previamente. Esta prueba no evalúa inmunidad frente al virus, por lo tanto, la persona sigue en riesgo de poder contraerlo. Con respecto a los resultados para las pruebas de anticuerpos, si el resultado es positivo, significa que han detectado inmunoglobulinas en sangre. Esto significa que es probable que la persona haya estado infectada en el pasado con el virus del SARS-CoV-2. Sin embargo, es posible que el resultado sea un falso positivo, es decir, que presentes anticuerpos que correspondan a un virus relacionado, por ejemplo, otro tipo de coronavirus. Un resultado positivo no indica que la persona sea inmune y que no puede volverse a infectar. Por lo general, los anticuerpos generados como respuesta a una infección nos protegen, pero todavía no sabemos si es el caso para COVID-19. Los posibles resultados para las pruebas de anticuerpos son los siguientes. Cuando hay IgM negativo e IgG negativo, no hay evidencia de anticuerpos frente al virus en la muestra. Cuando hay IgM positivo e IgG negativo, existe posible infección reciente, todavía no se han desarrollado inmunoglobulinas G. El paciente ha estado probablemente expuesto al virus en las 2 semanas previas de haber tomado la muestra.
Cuando la inmunoglobulina M es positiva y la inmunoglobulina G es positiva, posiblemente infección reciente. Se han desarrollado ambas inmunoglobulinas. Normalmente es indicativo de presentar la infección en forma aguda. Cuando la IgM es negativa y la IgG es positiva, posible infección en el pasado. Indica que la persona ha desarrollado seguramente una respuesta inmune al virus. Esto hay que analizarlo posteriormente. La tabla muestra la interpretación con los posibles resultados de las pruebas PCR y anticuerpos en un sujeto. Entonces, cuando todas son negativas, se interpreta como el paciente negativo no inmunizado o paciente en riesgo. Cuando la PCR es positiva y anticuerpos negativos, se encuentra en una fase preclínica o clínica inferior a 7 días. Cuando la PCR es positiva con IgM positiva, se encuentra en una fase aguda de la infección en un periodo de 7 a 10 días. Cuando la IgM es la única positiva, se encuentra en una fase activa en un intervalo de 7 a 10 días con una carga viral disminuida y habría que repetir PCR. Cuando los anticuerpos son positivos, se encuentra en una fase activa de más de 14 días con carga viral disminuida de buen pronóstico por la presencia de IgG. Cuando todas son positivas, se encuentra en una fase activa de la infección aguda de posible buen pronóstico por la presencia de IgG. Cuando la PCR es positiva con IgG positiva, se encuentra en una fase final de la infección de más de 14 días o se encuentra ante una posible recurrencia. Y cuando la IgG es la única positiva, se encuentra ante una infección pasada o curada. Esta tabla es complementaria a la anterior y muestra los posibles resultados de las pruebas de PCR y anticuerpos aplicados a un mismo paciente, cuando son negativos o positivos, y en la segunda parte muestra los posibles resultados de las pruebas de anticuerpos. Lo más recomendado si la prueba RT-PCR es positiva, de acuerdo con la evolución clínica, es practicar unas pruebas de anticuerpos en días posteriores. La interpretación de las pruebas serológicas debe realizarse con prudencia, teniendo en cuenta sus limitaciones y evaluarlas acorde a la situación clínica de los pacientes y de los resultados de las pruebas de referencia RT-PCR. Aunque la presencia de inmunoglobulina G parece indicar una inmunización, aún no hay evidencia científica que lo confirme con seguridad. Para mayor información puedes acudir a las páginas web del Ministerio de Salud, del INVIMA, de tu EPS, de la FDA, de la OMS o la EMA. Y recuerda el uso continuo de tapabocas, lavar constantemente las manos, distanciamiento social y ante cualquier síntoma respiratorio o fiebre consulta a tu médico. Espero que esta información haya sido de su agrado, que tenga utilidad. Espero que la pongan en práctica y seguiremos en contacto. Hasta una próxima oportunidad.